la práctica consiste en medidores de caudal. Fíjense que el tablero para medidores de caudal, este que está acá, está conectado al banco hidráulico, ¿ok? Recordemos que el banco hidráulico va a permitir obtener el caudal real de forma directa, es decir, la cantidad de fluido que circula por una tubería en una unidad de tiempo. Recordemos que tenemos un tanque de pesado interno, tenemos un portapesa y tenemos la pesita, ¿ok? Dependiendo de la relación, que en este caso es 3:1, vamos a saber cuál va a ser la masa a recolectar y vamos a obtener un tiempo en recolectar esa masa para poder obtener el caudal real. Ese caudal real lo estamos midiendo con el banco hidráulico de una forma directa, pero también en el mercado existen dispositivos que sirven para medir caudal por obstrucción, es decir, de forma indirecta. Entonces debemos tener cierta diferencia ahí, que existen dispositivos como el banco hidráulico para medir caudal real y existen dispositivos para medir caudal teórico, que no es el real. Ojo. Estos dispositivos como el tubo Venturi, la placa orificio y el rotámetro, que es este señor que está acá, sirve para medir caudal teórico, ¿ok? Entonces, determinándole el coeficiente de descarga, que es la finalidad de esta práctica, determinar el coeficiente de descarga de estos dispositivos, vamos a poder obtener lo que es el caudal real, ¿ok? Funciona de la siguiente manera. Fíjense que el tablero, tenemos acá el tubo Venturi, la placa orificio y el rotámetro, están conectados al banco hidráulico. Lo primero que tenemos que verificar es que la válvula esté completamente cerrada, encendemos el banco, ¿ok? Y aperturamos la válvula de control 2 vueltas. Abrimos la válvula de alimentación del banco hidráulico y observen, está circulando el caudal. ¿Ok? Y aperturamos completamente la válvula de alimentación. ¿Qué es lo que hacemos acá? Comenzamos aperturando esta válvula para que circule fluido. En este caso está circulando fluido y está pasando por el tubo Venturi, la placa orificio y el rotámetro, ¿sí? Está acá y vuelve a caer directamente al tanque de pesado del banco hidráulico. Lo que vamos a hacer es tomar unas caídas piezométricas para poder aplicar Bernoulli, ¿ok? Tanto para el tubo Venturi, para la placa orificio, aplicar Bernoulli y obtener el caudal teórico. Y una vez que tenemos el caudal teórico, lo vamos a comparar con el caudal real y obtenemos lo que es el coeficiente de descarga, tanto para el tubo Venturi como para la placa orificio, y también le vamos a determinar coeficiente de descarga al rotámetro. Entonces, si observamos acá, tenemos un caudal, pero no podemos leer porque está inundado. Debemos purgar el equipo. Vamos a colocar este nivel de fluido que está acá, lo vamos a llevar a cierta altura. Inyectándole aire, vamos a llevar ese nivel a cierta altura que permita que cuando refleje la caída de presión, ahí está. Observen que todos los piezómetros están a la misma altura. Esta altura me permite que cuando esté circulando el fluido y se refleje la caída de presión, los piezómetros que van a subir, los que van a descender, no se salgan de esta escala, ¿ok? Y podamos tomar esa caída de presión. Entonces, la válvula de alimentación completamente abierta, damos acá apertura y tenemos ya un caudal. Se ven acá, vamos a eliminar esta turbulencia, la válvula, cerramos y tenemos cierto caudal. Observen que los piezómetros se movieron, están reflejando la caída de presión. Acá tenemos el tubo Venturi. El tubo Venturi tiene 2 piezómetros, un piezómetro en la entrada, un piezómetro en la salida, identificados como A y B. Y aquí, como vamos a tomar una altura, lo vamos a identificar como HA y HB. Entonces, para el tubo Venturi, piezómetro de entrada va a ser HA. Para el tubo Venturi, piezómetro en la salida o en la garganta, vamos a tener HB. ¿Ok? Tomamos esos 2 valores. Luego viene acá, esto es un difusor, no lo vamos a trabajar hoy. Tenemos la placa orificio, ¿ok? Tiene 2 piezómetros, uno aguas arriba, otro aguas abajo, identificado como HE y HF. Y acá tenemos lo que es el rotámetro. Con esta válvula, que es la válvula de control, nosotros podemos colocar la altura deseada. Es decir, si yo te quiero una altura de 10 centímetros en el rotámetro, lo que tengo que hacer es manipular la válvula de control y reflejar acá el tope superior en 10 centímetros. Ahí lo tenemos en 10 centímetros. Entonces, quiero saber cuál es el caudal que está pasando por acá. Si lo quiero conocer teóricamente, debo tomar las alturas piezométricas con el tubo Venturi de HA y HB. En este caso, HA está a una altura de 250 milímetros y HB de 185 milímetros.
y así sucesivamente. Pero si quiero conocer cuál es el caudal de forma real, lo que tengo es que utilizar ese mismo caudal, pero utilizar el banco hidráulico. Y ya les dije anteriormente que el banco hidráulico lo que tenemos que hacer es ver cuál es la masa a utilizar en el portapesa, que en este caso son 2,5, bajamos la palanca y esperar. Cuando el brazo suba, por primera vez, activamos el cronómetro y colocamos la pesa en el portapesa. Esperamos que vuelva a subir por segunda vez. Cuando él suba por segunda vez, detenemos el cronómetro, inmediatamente levantamos la palanca. Ahí hemos tomado el tiempo para recolectar 7,5 kilogramos de agua. Esa masa recolectada de 7,5 la dividimos entre el tiempo por la densidad y vamos a obtener el caudal real, pero con el banco hidráulico. ¿Cómo sabemos cuál es la densidad del agua? Acá tenemos en la salida un termómetro que nos va a indicar cuál es la temperatura. ¿Ok? Dependiendo de la temperatura del agua, entonces vamos a saber cuál es la densidad del agua. Luego, si queremos seguir haciendo las mediciones, pero de forma teórica, ahora con la placa orificio, debemos tomar las alturas piezométricas de quién, del piezómetro de entrada y del piezómetro de salida de la placa orificio. En este caso tenemos la placa orificio en la entrada, tiene el piezómetro identificado como HE, ¿ok? Está marcando 240 milímetros y el piezómetro de salida va a ser HF y está marcando una altura de 170 milímetros. Igualmente, ya tengo esas dos alturas, aplicando Bernoulli vamos a conocer lo que es el caudal teórico. Y si quiero conocer el caudal real, vuelvo a tomar el tiempo con el banco hidráulico. Si relaciono el caudal real con el caudal teórico, vamos a obtener lo que es el coeficiente de descarga. ¿Para quién? Bien sea para la placa orificio, bien sea para el tubo ventro. Acá tenemos lo que es el rotámetro. El rotámetro es más sencillo. Simple y llanamente, tomamos la altura que tenemos acá, en este caso 10 centímetros, nos vamos a la gráfica que ustedes deben tener en sus guías, ¿sí? Y en el eje de la Y tomamos esa altura, vamos a donde está la curva, donde nos corte, descendemos y en el eje de las X nos va a decir cuál es el flujo máximo. Ese flujo máximo está en kilogramos sobre segundo. Si lo dividimos entre la densidad del agua, que ya la conocemos porque conocemos la temperatura, podemos obtener el caudal teórico en metros cúbicos sobre segundo. Y si ya tengo el caudal teórico metros cúbicos sobre segundo y tengo el caudal real, podemos hacer la relación de los dos y obtener el coeficiente de descarga. ¿Okay?